Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y antes le vamos a presentar un clip que resume nada más y nada menos que un siglo de historias, de noticias, de emociones. Y ustedes van a ver ahí no solo a las grandes figuras que hicieron grande a Radio Mitre, sino también a toda la radiofonía argentina. Lo vemos. Hace 100 años, en una casona del barrio de Flores, comenzaba sus transmisiones una nueva radio. Habían pasado solamente 5 años del comienzo de la radiofonía nacional y la ciudad de Buenos Aires ya disfrutaba de una nueva señal, LOZ Broadcasting, que al poco tiempo ya sería conocida como Radio Mitre. Aquella hazaña de los locos de la azotea en 1920, de 4 apasionados que transmitieron Parsifal de Richard Wagner desde la terraza del Teatro Coliseo, estaba todavía muy presente en la sociedad argentina. Y la radio, que había nacido como un experimento, 5 años después ya se estaba convirtiendo en una pasión nacional. En ese mundo vibrante de la década del 20 apareció Radio Mitre, formando parte del aire de una luminosa Buenos Aires. Nacieron las radionovelas, los programas con orquestas en vivo, los grandes locutores, los concursos y las noticias al instante. Todos amaban la radio. Era el centro del hogar. Por emisoras de Mitre. Y Radio Mitre se fue convirtiendo con el tiempo en sinónimo de calidad y profesionalismo. Luego llegaron años muy duros para el país y para los medios. Pero con la vuelta de la democracia, Mitre vivió una nueva etapa de esplendor. Fue casa de voces emblemáticas como Juan Carlos Mareco, Pipo Mancera, Néstor Ibarra, Magdalena Ruiz Guiñazú, Mariano Grondona, Juan Carlos Mesa y muchos más. Para consolidarse en los 90 como una de las radios más escuchadas del país. Informar con seriedad, opinar con libertad, hacer periodismo con identidad, en una etapa marcada por la reformulación de la radio y la profesionalización. 15 horas, 3 minutos en Buenos Aires. Hoy, con 100 años de historia, Radio Mitre es presente y futuro. Es la radio número 1. Transmite en todo el país. Llega por aire, por streaming, por aplicaciones, por redes. Es escuchada en todo el mundo. La radio es evolución y Mitre evolucionó con ella. Grandes periodistas, columnistas especializados, los mejores profesionales dentro y fuera de los estudios y el mismo objetivo que tuvieron sus fundadores un siglo atrás. Que Radio Mitre siga llegando a los oídos y a los corazones de todos sus oyentes con plena fidelidad. Radio Mitre. 100 años después, seguimos acompañando, informando, emocionando, junto a vos, en cada historia, en cada risa, en cada silencio, en cada momento de tu vida y la de tu familia. 100 años Radio Mitre. Radio Mitre. AM790, la radio que usted quiere, en el 80 de su dial. Otro aire. Más periodismo con más periodistas. Mitre. 100 años. Siempre en tu vida. Jorge Porta, gerente de programación de Radio Mitre. ¿Cuál es el secreto para mantener a una radio a través de tanto tiempo en el tope de la audiencia? ¿Es el secreto de la Coca-Cola? No sé si... No, y si lo sé no te lo voy a decir, pero... No, yo creo que el secreto es simplemente... que parece simple, pero es trabajar con profesionales en serio, profesionales que les gusta la radio, que trabajan para la radio
y tener esa sinergia en todo un equipo donde, digamos, no hay celos, no hay disputas, sino que cada uno sabe qué rol cumplir. Y fundamentalmente porque a todos nos une una vocación, que como dije yo en mis palabras en la fiesta de los 100 años, digo, es una vocación por lo correcto, por lo que está bien. Y a todos nos une eso. Entonces yo creo que es eso el éxito. El éxito es este equipo hermoso de profesionales que yo no me dejo, digamos, no me canso de admirar por el esfuerzo y por las ganas que tienen de hacer radio todos los días. Que hoy eso no existe en los demás medios. Así que yo creo que es eso fundamentalmente. María Isabel, sos la voz inconfundible de Radio Mitre. Muchas veces te he escuchado hablar de la magia de la radio. Sí, hola Clara y buen día a todos y gracias por la invitación. Y sí, yo también coincido y firmo abajo de lo que dice Jorge, que realmente me emociona que él hable del profesionalismo, porque es verdad, ¿no?, que en Radio Mitre se valora el profesionalismo y parte de lo que él dice, que todos amamos la radio y que la radio tiene magia, es verdad, de lo que vos decís. Yo también creo que uno de los secretos de esto es la generosidad. Y que en Radio Mitre se ha dado la coincidencia en un grupo en el que todos trabajamos para el lucimiento del otro. Y creo que eso es un círculo virtuoso, porque cuando uno trata de trabajar para su compañero, para que lo que diga suene brillante, gracioso, según no es habitual. Sí, pero es que nosotros lo hemos logrado y eso es muy lindo, y te decía que es un círculo virtuoso porque eso garantiza el éxito de todos. Si vos trabajás para el otro, si cada uno trabaja para el lucimiento del otro, todos ganamos. Y creo que el resultado es el éxito, y la magia de la radio tiene que ver con algo que es inherente a la radio y que es que no se nos veía hasta ahora, porque éramos voces que generaban fantasía en la gente. Y ese es el gran desafío hoy de la radio, que hoy también tiene imagen, porque hoy estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, estamos en todos lados, y por ahí la gente ya sabe qué caras hay detrás de cada voz. Y el desafío es mantener esa magia. El desafío es que sepamos siempre, que nos acordemos que mucha gente no nos está viendo. Si bien hay muchos, miles que nos van a ver, todavía está el oyente de radio, el que nos tiene en su casa, en su receptor, en el baño mientras se ducha, en la cocina mientras desayuna, en el auto mientras conduce, y no olvidarnos de esa magia. Un doble desafío, saber que tenemos imagen, pero que seguimos teniendo voz, y nada más que voz para aquellos que solo nos escuchan. Fernando. Dijo todo. Bueno, yo siento que viendo el tape de recuerdos de lo que fue el nacimiento y el desarrollo de la radio, yo creo que los que trabajamos en este tiempo en Radio Mitre somos herederos de una historia que se forjó a través de los años y de una manera sostenida, amantes de la verdad, de un periodismo comprometido, y también de lo fundamental que creo que tiene que tener una radio, que es ponerse al servicio de la gente. Aquellos que no entiendan que la radio no es un servicio público van efectivamente a generar un trabajo consciente, duradero, y que efectivamente le va a servir a la gente. Lamentablemente la radiofonía en la Argentina ha tenido advenedizos que han venido rumbo al mundo de la radio con otros propósitos, olvidándose precisamente del oyente, pensando que tienen que hacer una suerte de coto personal para sus propios intereses, y han equivocado el camino. La radio es básicamente un servicio público y uno tiene que ponerse en la necesidad de la gente. El gran desafío es tratar de coincidir con los intereses de lo que la gente espera de nosotros, y que también nosotros podamos desarrollar en libertad nuestra tarea, generar nuestras propias expresiones, manejar nuestras propias ideas y tratar de ser de alguna manera, y dicho esto con toda modestia, comprenderán, una suerte de faro de opinión para algunas de las cuestiones fundamentales del país. Me parece que Mitre, a través de la trayectoria de 100 años,
no son pocos los años para estar en el aire, para hacer un trabajo realmente importante y definitivo en el arraigo de la gente. No se ha equivocado. Puede tener errores, podemos tener errores, somos seres humanos, podemos equivocarnos, pero básicamente lo que pesa acá es la trayectoria de tantísimos años. Yo creo que el arraigo que tiene Mitre hoy por hoy en la sociedad argentina, uno lo puede ver cuando sale y cuando se encuentra con oyentes que le dicen lo que habitualmente uno puede escuchar y no deja de ser una gratificación. Sos la voz que me acompaña, te escucho hace muchos años, sos mi compañía de las tardes. Puedo no coincidir a veces y eso también es parte del juego de las opiniones. Así que lo digo y lo reafirmo, lo que dije en el principio, somos herederos de una historia y espero que estemos a la altura de ella. Fernando, en la línea de lo que vos señalás, siguiendo toda tu carrera, no solo en radio, sino en televisión, para vos el lenguaje, el cuidado de la palabra ha sido una constante. ¿Crees que esto se está perdiendo en la radio? Definitivamente, pero porque a veces algunos locutores a quien yo respeto suelen decir que la radio tiene que hablar como habla la gente. Y yo ese concepto puedo llegar a discutirlo. Me parece que la gente entre casa habla de una manera, pero la radio no es entre casa, porque uno no tiene nunca la certeza de a quién va dirigido el mensaje. El gran misterio de la radio es que puede ser escuchada en el mismo plano por un iletrado y por un académico. Y nosotros tenemos que encontrar las formas del lenguaje para que efectivamente pueda satisfacer a esos dos, podríamos llegar a decir, extremos de la preparación o extremos de la ilustración. Y ese es el secreto de la radio. Por lo tanto, uno siempre tiene que usar un discurso fácil, entendible, pero básicamente preservar el mensaje. Porque también es cierto que el destinatario de ese mensaje puede ser una persona que puede llegar a malinterpretar lo que uno puede llegar a decir. Entonces, yo afortunadamente me he cuidado y siempre he estado en la defensa del idioma y básicamente no digo criticar a aquellos que usan bocadillos destemplados o un lenguaje guarro en algunas oportunidades, son sus formas y yo también se las respeto, pero no abono a esa teoría. María, sobre este tema, porque vos también... Sí, yo creo que la radio en los 100 años que estamos celebrando ha cambiado muchísimo. Creo que cambió lo del lenguaje acartonado de hace 100 años, las voces engoladas. Hoy es todo mucho más relajado, la forma y tal vez el lenguaje. Y eso está bien, pero yo coincido con Fernando que nosotros no tenemos que perder las formas totalmente ni utilizar el lenguaje del barrio o del fútbol, porque nosotros somos también responsables de transmitir algo y es la calidad en la forma de decir las cosas. Una vez leí una frase que la tengo en un cuadrito en mi casa que dice que la forma en la que se comunica algo es tan importante como el contenido de eso que se comunica. Y es verdad, y nosotros somos responsables de las formas. Y las formas tienen que ser de excelencia o tienen que tener un nivel. Eso es lo que creemos. Por ahí hay generaciones más nuevas o más jóvenes que piensan diferente y está bien. La radio tiene eso, que tiene distintos públicos, que los jóvenes por ahí consumen otro tipo de radio, que los adultos que les gusta esto de preservar la calidad en el lenguaje. Y yo creo que el desacartonamiento está bien. Hoy, por ejemplo, los silencios no son un drama en la radio. Los silencios dicen mucho, son valiosos porque también comunican y, por ejemplo, un furcio no es un drama o algo que pasó, algo que se cayó técnicamente no es un drama porque estamos más desacartonados y más relajados y podemos reírnos incluso de nosotros mismos. Y eso me parece que es lo bueno de esta modernización que ha sufrido la radio o que ha tenido la radio en los últimos 100 años. Nosotros no tenemos 100 años, obviamente, no sé si se nota, pero yo cuando pienso en la historia de 100
100 años que ha contado la radio del país, a mí me emociona realmente, porque cuando nació Radio Mitre, por ejemplo, ni mis padres habían nacido. Y me conmueve pensar que la radio en la que estoy trabajando ha contado la historia de un país. Y que ha trascendido de generación en generación. Es común que nos pase, creo que a todos, que la gente en la calle nos diga, por ejemplo, mis padres escuchaban Radio Mitre y ya no están. Y a mí me comunica, de alguna manera es un hilo rojo que me une a ellos seguir escuchando Radio Mitre. Y eso realmente a veces a mí me hace llorar. Me ha pasado, que me emociona profundamente y me hace tomar conciencia de que uno entra a la vida de la gente, entra a las casas, somos parte de la familia, porque además te lo dicen, y somos una comunicación entre generaciones. Somos casi una herencia cultural y creo que eso merece ser respetado, merece ser valorado y que no se desvirtúe, por lo menos en el idioma. La forma es muy importante en la carrera que nosotros hicimos, que es locución, periodismo, y es muy lindo escuchar lindas voces hablando bien. A mí me gusta como oyente y creo que la gente lo valora como oyente también. Fernando, ¿querías agregar algo? No, que lo que dice María es absolutamente cierto. Yo siempre pienso que la radio tiene una virtud muy particular. Es el único medio informativo que se hereda, porque está en la casa desde que nacemos. Nuestros padres, tenemos seguramente la postal de nuestros mayores frente a una radio de madera gigantesca, escuchando un partido de fútbol, o escuchando el noticiero, o escuchando las noticias en tiempos difíciles y en tiempos duros de la vida argentina. La radio ha sido ese comunicador absolutamente leal, fiel, y es la radio lo que se hereda. Puede un diario históricamente entrar a una casa, pero a veces las nuevas generaciones no siguen la herencia del periodismo gráfico, pero sí se sigue la herencia de la radio, porque de pibe uno siempre tiene ese paisaje familiar que finalmente lo potencia. Después, cuando es joven, escuchará las FM, escuchará, como dice María, a locutores mucho más desacartonados, con una informalidad que también ha ganado la radio. Pero nosotros venimos de otro tiempo. Yo tengo casi 60 años trabajando en la radio. Dije casi, Casi pueden ser 50, ¿no? Y de 51. Pronto, claro, y de pronto yo recuerdo los tiempos en que los locutores iban a partir de las 7 de la tarde a la radio, iban a trabajar de saco y corbata para respetar una formalidad que la radio a lo mejor no les exigía. Y hoy nosotros vamos en bermuda a veces a la radio. Entonces, toda esa informalidad que los nuevos tiempos han ganado, yo creo que tener mucho cuidado de no transmitirla con todos los ribetes en el micrófono, que algunas cosas hay que guardar, que algunas cosas hay que conservar, y en eso va también el trato con el oyente y el idioma que uno tiene que usar para su propia comunicación. De manera tal que la radio se hereda y nosotros somos herederos de todos estos personajes que construyeron la historia de Mitre. Jorge, cuando apareció la televisión se decía que la radio iba a desaparecer. Hoy la radio en la Argentina tiene un peso de influencia muy grande. Yo te diría que escuchando a Fernando y a María Isabel, yo coincido, es casi un valor cultural hoy la radio en la Argentina que no sé si se repite en otras partes del mundo. La pregunta es, ¿cómo competís como gerente de programación frente al grado de inmediatez y las nuevas formas tecnológicas de comunicación que han aparecido? Bueno, nosotros, por ser líderes, tenemos una audiencia espectacular. Tenemos más de 1 millón de oyentes diarios. Y la competencia, vuelvo con esto, te lo dan las voces, las personas, la historia de esas voces, de esas personas, de la radio. Hoy podríamos decir que las redes, pero las redes están inundadas de noticias falsas, y yo creo que el desafío nuestro es no perder la magia, ¿no? Un poco lo que decían ellos, porque ante este avance del streaming, que la gente va, prueba, ve, necesita
mostrar. Yo creo que no tenemos que perder esa magia. Si bien tenemos que probar de todo, como los dulces, los gustos del helado, pero no tenemos que dejarnos llevar. Y tenemos que hacerlo, porque sí, estamos en las redes, tenemos la web, tenemos todo eso, pero nuestro fuerte es la radio. Y lo que decía Fernando, tenemos la herencia, tenemos la historia, tenemos que seguir haciéndola todos los días. Yo recuerdo, era chico y bueno, mi tío escuchando las carreras los domingos, los partidos de fútbol, llevaba a mis hijos escuchando a Magdalena, el Traje de Oso, digo, bueno, todo eso se sigue y se sigue transmitiendo y en las familias somos parte de eso. Yo cuando entré a la radio me dijeron, en 20 años la FM, no existe más la M, no existe más la FM, qué sé yo, la música. Bueno, yo soy, desde que el grupo compró, gracias a Clarín, hace 36 años que seguimos fuertemente en la radio y bueno, la FM sufrió más cambios que nosotros, sí, así que vamos a seguir vivitos y coleando. Es interesante porque cuando vos hacías esa referencia, Clara, a que muchas veces le han, por anticipado, ¿no?, firmado el certificado de función a la radio en aras de la televisión. Recuerdo que cuando la televisión comenzó a emitirse en horas de la mañana, porque recuerdan que la televisión en algún momento empezaba sus transmisiones al mediodía, que era como que invadía el terreno de la radio. Y yo creo que el tiempo ha pasado para los dos. Y si hay un medio que está más vivo, es la radio, que está más viva que la televisión. Es increíble el fenómeno de lo que ha sucedido, pero la radio sigue conservando ese encanto y sigue conservando esa llegada que a veces la televisión, obviamente por una competencia de otros niveles, ha ido perdiendo. O ha encontrado otras formas de expresarse con canales de noticias, por ejemplo, donde el entretenimiento prácticamente no existe, como existía en aquellos años en la televisión abierta, ¿no? Así que la radio, afortunadamente, está viva, pelea. Yo siempre he peleado contra el streaming. Me parece que la llegada del streaming o de las cámaras de televisión a los estudios de radio, yo me he opuesto, pero lamentablemente en algún momento tuve que decir que sí, si no, no laburaba más, porque todas las radios tienen un estudio y una cámara en el estudio. Pero yo creo que rompe un poco el encanto, rompe un poco la magia y también al oyente lo esclaviza que tenga que ver una pantalla. La radio daba la sensación de que nos daba una libertad de movimientos que a veces el streaming no te concede. María, alguna vez leí un reportaje que te hicieron y señalaste que ser locutor es un estigma, dijiste. ¿Por qué lo dijiste? Porque las locutoras siempre hemos cargado con el estigma de ser voces lindas y cabezas huecas. Es más, muchas veces me lo han dicho. Alguna vez en otra radio me han dicho, limitate a decir la hora y la temperatura. Sí, porque tengo muchos años de trabajo y he vivido distintas épocas también. Y una vez me dijo alguien, bueno, vos tenés el estigma de sos mujer, rubia y locutora. Todos los estigmas. Y bueno, entonces en un momento dije, bueno, yo tengo que darle contenido a mi carrera y me fui a estudiar la carrera de periodismo. Y realmente me sirvió de mucho. Debo decir que primero fue... Y es muy interesante estudiar de grande, porque yo ya trabajaba en la radio cuando estudié periodismo en la Universidad Católica. Fue muy interesante y muy divertido estudiar de grande, porque uno valora lo que está haciendo, conoce ya el medio para el cual se está formando, tiene otra conciencia, más responsabilidad y lo disfruta más. Y además me permitió aprender a escribir. De hecho, yo después escribí 8 libros. Como para mostrar, bueno, no soy una voz linda con cabeza hueca, pero bueno, y también la carrera de locutor está un poco desvirtuada hoy, hay que decirlo, porque hoy nadie te pide un título para trabajar en radio, ni en streaming, ni en ningún lado.
Es como que las voces y las formas ya no son tan importantes. ¿Está bien, está mal? Bueno, depende de los gustos, depende el target, el público al que se apunta, pero es verdad que la carrera de locutor solamente ha perdido prestigio. Si hoy me preguntan a veces la gente joven, los que van a estudiar, o a veces me invitan a dar charlas, y yo siempre recomiendo complementar con otra cosa. Hoy ser solamente locutor no alcanza, porque incluso ni siquiera para las publicidades, que antes había que tener el título del ISER o del COSAL. Yo estudié en el COSAL, pero di el examen de habilitación. Para grabar una publicidad había que ser locutor. Hoy ya es eso totalmente desregulado, si querés usar un término más actual y más político. Así que hoy no alcanza. Y el estigma sí, siempre existió y más en una mujer. Pero bueno, nunca me pesó tampoco, porque yo, igual que con el feminismo, yo soy feminista aunque no levante banderas de feminismo odiando al hombre, por ejemplo, ¿no? Para mí la lucha va por otro lado, por el trabajo, por el esfuerzo, por demostrar y por ir ganando posiciones paso a paso y con el esfuerzo de cada uno. De manera que sí, hoy ser locutor me parece que no alcanza. Fernando, de tu excepcional carrera en radio, yo supongo que tendrás recuerdos que son imborrables. ¿Querés recordar en el día de hoy alguno para nosotros? Y también le voy a preguntar a María también. Bueno, uno sí, evidentemente atesora, más que recuerdos personales, que sin duda alguna los tiene, atesora momentos que le ha tocado vivir y circunstancias que la vida nos ha empujado a que en ese momento estuviésemos en el aire para transmitir un acontecimiento de características excepcionales o situaciones diversas y demás, ¿no? Me pasaron muchas cosas, algunas se pueden contar, otras no se pueden contar. En los estudios de radio siempre ha habido una suerte de libertad sin cámaras. Entonces uno siempre tiene recuerdo de muchísimas travesuras que puede haber hecho con compañeros, con el único objetivo de crear un buen clima de trabajo para que finalmente todo esto se pueda transmitir en un mensaje cordial al oyente. Pero si yo tengo que elegir un momento fuerte de la radio, fue el momento que, estando en el aire, lo proclamaron a Bergoglio, el Papa. Me emociona uno y... Porque veníamos siguiendo allí los momentos de la proclamación o del anuncio y la sorpresa fue grande. Yo me imagino que lo que me pasó a mí le pasó a todos los profesionales de todas las sintonías radiales de los canales de televisión en la Argentina, porque fue un hecho realmente conmovedor, ¿no? Yo no estaba en Mitre, estaba en Radio Continental, estaba con Alfredo Leuco haciendo el programa a la tarde, que fue tipo 3 y pico de la tarde, y bueno, nos llevamos por delante la noticia de que Bergoglio era el Papa y bueno, fue conmocionante. María. Sí, mirá qué coincidencia, nunca lo habíamos hablado esto con Fernando, pero para mí también un hito en mi vida profesional, el día que eligieron a Bergoglio Papa, estábamos en Radio Mitre haciendo Encendidos en la tarde, hacía pocos meses que había empezado Encendidos, hace 13 años, y estábamos con Tato, Ian y Rolo, y también la verdad es que la noticia de la elección de Bergoglio como Papa, yo creo que también fue lo más importante que me tocó anunciar. También me había tocado anunciar la muerte de Juan Pablo II, que también fue muy conmovedor, sobre todo porque tuvimos que cambiar completamente la temática del programa que yo estaba haciendo en ese momento, era un sábado, y tuvimos que cambiar sobre el momento toda la temática. Pero lo de Bergoglio fue impresionante. En ese momento con Fernando competíamos porque estábamos en el mismo horario y sí, y fue lo más importante. Eso como lo más lindo por ahí. Y lo más duro, lejos lo más duro que me tocó, fue anunciar la muerte de Jorge Lanata. Estábamos también en el aire con Encendidos y fue tremendo. Porque si bien sabíamos que era muy difícil su situación y el momento que vivíamos, es como que todos pensábamos que Jorge era Highlander y que se iba a recuperar como tantas veces, y bueno,
tener que bajar esa cortina y despedir a un tipo enorme como periodista, como compañero, un tipo que nos enriqueció a todos los que tuvimos la suerte de coincidir con él, aunque sea un ratito en el aire. Fue, creo que, el momento más triste profesionalmente de mi vida. Y seguramente te habrá tocado también Maradona, porque Maradona se conoció a la 1 de la tarde. Yo sí, no estaba en el aire en ese momento. No estaba en el aire, claro, estaba Jorge Lanata, exactamente. Claro. Sí, yo estaba en ese momento en el aire haciendo el relevo con Beto Casella cuando cayó la noticia que nos dejó sin respiración a todos, ¿no? ¿Tu mejor reportaje en radio? Creo que todavía no lo hice. Mirá, me parece que esta profesión nos regala charlar con gente que uno ni siquiera hubiese pensado charlar o tener la posibilidad de un reportaje. Pensá que uno, si hace un cálculo en la semana, debe entrevistar no menos de 20 personas por semana. Y todas te dejan un sedimento, todas te dejan una enseñanza. Nosotros ahora, a propósito de los 100 años de Mitre, instalamos en el programa una sección de que queríamos hablar con gente que cumplía 100 años. Un poco para que nos contara su experiencia, su trayectoria, su vida. Y bueno, en un momento cuando lo pusimos en el aire teníamos duda de que pudiéramos conseguir gente que efectivamente se prestara a un diálogo y nos hemos llevado una sorpresa realmente extraordinaria, porque hemos encontrado verdaderas joyas y verdaderas perlas. La más notoria es el primero que hicimos, Nereo, un hombre que vive en Mechongué, en la provincia de Buenos Aires, que bueno, al andar de la charla me confesó que era hincha de River, y entonces le dije, bueno, ¿cuántas veces fue al Monumental? Nunca. ¿Cómo nunca? Bueno, yo voy a hacer una gestión para que usted pueda venir al Monumental, porque me parece que usted tiene que conocerlo, al Monumental, y ver un partido de River y demás. Yo terminé el reportaje y me llamó la gente de River que estaba escuchando diciendo, traigámoslo, busquemos un partido para que venga a ver. Y bueno, y esto pasó con Nereo. Lo trajimos a ver un partido de la Copa Libertadores. Por la duda trajimos uno que no corriera riesgo en el resultado, ¿no? Pocas emociones. Sí, ya estábamos clasificados y lo trajimos, por la duda. No lo llevaríamos ahora a ver a Gimnasia. O a Racing, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, y vino y lo recibió el presidente de River, lo recibieron algunos jugadores que estaban en el palco oficial. Y el hombre se fue con una alegría extraordinaria. Bueno, nada, simplemente digo que detectamos verdaderas joyitas y verdaderas perlitas a propósito de los 100 años. Así que fueron los últimos reportajes que a mí, sinceramente, me han enriquecido. ¿Y María, vos? Y yo, bueno, recuerdo un reportaje alucinante que una vez tuve oportunidad de hacer a Brian Weiss cuando vino a la Argentina. Brian Weiss es un neurólogo, psiquiatra, que desarrolló la teoría de las vidas pasadas y de la reencarnación. De hecho, hice con él la regresión a vidas pasadas y yo creo realmente en las vidas pasadas y creo en la reencarnación, y entrevistarlo a él, es norteamericano, para mí fue muy emocionante. El tema me despierta muchísima curiosidad, muchísimo interés y mucha esperanza por sobre todas las cosas. Y recuerdo que yo lo hice hablar con los oyentes. Él hablaba solamente inglés, con lo cual teníamos que traducirle, pero los oyentes que llamaron en ese momento y contaron historias que habían vivido, que eran señales para ellos de que habían conocido a personas que habían tenido vidas pasadas, fue increíble. Y recuerdo especialmente la historia de una señora joven que contó que una abuela de ella muy querida había muerto y que años después ella tuvo su primer hijo, y cuando lo miró a los ojos de su hijo, le dijo, ahí reconoció a su abuela y le dijo, ¿otra vez por acá? Y fue tremendo, tremendo. Creo que todos nos quedamos helados con la historia y conmovidos y con la piel de gallina. A veces entrevistar a un presidente, ponele, no es lo más importante o lo más emocionante que te pasa en esta carrera. A veces son esas pequeñas historias que realmente conmueven y que te dejan marcado profesionalmente. Jorge, definime a María Isabel y a Fernando Bravo. Dos grandes, dos capos, aman lo que hacen y nosotros los queremos mucho. Así que
A los tres muchísimas gracias. Muchas gracias.